Internacional, Dr. Luis Bedoya Reyes. Gracias, hermano. Aquí nomás. Detrás de toda esa biografía, solo puedo darles un consejo cuando hay una actuación tan larga. Los políticos tenemos una mala suerte doméstica cuanto más nos empeñamos en la política, porque llegamos tarde a casa, encontramos la comida fría y a la mujer caliente. Realmente debo felicitar antes que a nadie al joven parlamentario que preside el comité organizador de los homenajes muy numerosos, muy acertados y muy sentidos, tanto a Polar como a Laiza, juntándolos como la vida misma los vio, unidos. Y unidos en una tarea que compartían, igual que sus paseos. No solamente este escenario y no otro fue el que ellos tuvieron, porque los dos fueron senadores. Aquí, en esta pieza, en este palacete, es donde se desarrolló su vida parlamentaria. Ellos no estuvieron en la Cámara de Diputados. Y el destino, esas cosas extrañas, seguramente por esas reglas misteriosas que la vida y la naturaleza tiene, los conectó desde antes por el vientre materno, porque más o menos fueron concebidos en la misma época, pero las mamás dieron a luz en el mismo año 12. Ellos no se conocieron tal como ustedes han escuchado. Ellos se encontraron cuando Ernesto, brillante alumno de la Católica, miembro de la Acción Católica, dirigente universitario, integró una delegación que, llevando los principios social cristianos, y a los cuales me referiré después, visitaba Arequipa para comenzar sus tareas de difusión de un pensamiento social y político nuevo, nacido fundamentalmente de la inspiración de las encíclicas, y especialmente década de los años 30, cuando detrás de la Rerum Novarum, 40 años después, la Rerum Novarum fue en 1891, 40 años después era en 1931. En consecuencia, el comentario que la segunda encíclica hace de la primera y los trabajos que la antecedieron fueron dados a conocer en una campaña larga, intensa, que implantó los principios social cristianos con gran intensidad y firmeza a partir de los años 30. Ya vamos a cumplir un año. Bueno, yo tengo 94. Pero ya vamos a cumplir un ciclo de la tenacidad en la siembra de las ideas. A Laiza llegó, y a la mamá de Polar, lo único que se le podía ocurrir es: el hijo de mi amiga, de mi compañera de clase, en el internado además de los Sagrados Corazones en Arequipa, está viniendo. Anda, conócelo y tráelo.
ese lenguaje tan sencillo y tan tranquilo, provinciano, que abre la puerta de la casa a quien quiera que llega, sin importarle un comino la opinión que el visitante pueda formarse sobre si la casa está ordenada o desordenada, o si es lujosa o no es lujosa. Simplemente aposenta a quien llega como si fuera casi de la misma familia. Y así fue como se conocieron Mario y Ernesto. Lo que cada uno de ellos ha representado en el partido tiene una gran significación. Mario, más que en el capítulo de los derechos humanos, cuyo real autor no conocido por la forma como actuamos en la Asamblea Constituyente fue Bobby Ramírez del Villar, sí presidía la Comisión de Derechos Humanos. Y por conocer la presidencia con ese capítulo que él tenía reservadamente, porque fue estrategia del PPC, dividir el texto borrador de la Constitución completa, escrita por Roberto Ramírez del Villar, gran constitucionalista, entregamos bajo reserva a cada uno de los dirigentes de comisiones el texto del capítulo correspondiente de la proyectada Constitución. ¿Por qué? Porque éramos la segunda fuerza en esa Asamblea Constituyente. Y suponíamos que los demás sectores políticos presentarían sus propios proyectos. Grave error. El APRA presentó la idea matriz que había sostenido desde los años 30, pero con mucha asiduidad en el año 45. Y dijimos, nos trae como tema el Congreso Económico Nacional, que era su carta fuerte. Y efectivamente, no presentó proyecto borrador, iniciativa total con respecto a un texto constitucional. Entonces, ¿qué ocurrió? Teníamos gente en las 12 comisiones que se habían instalado. Cada comisión tenía un capítulo del texto constitucional a discutirse. Para eso había que tener un borrador. Los únicos que tenían un proyecto completo eran los PPCistas, que habían llegado desmembrando el proyecto total de Ramírez del Villar en los 12 capítulos que correspondería debatir privadamente a las comisiones del Congreso Constituyente. De manera que ese capítulo tiene paternidad propia. ¿Qué hizo Mario? Mario era muy aventado. No respetó las reservadas consignas que habíamos impartido. Primero, encubrir, porque si no toditos se venían encima a criticar el proyecto. No descubrir que teníamos un proyecto. Irlo presentando por partes, hasta el momento en que pudiéramos tomar confianza en el dominio de esas comisiones y presentar el borrador completo. Mario, como digo, compulsivo, impaciente, así gordito como era, pero no sé si recuerdan cómo caminaba, parecía que corría. Bien, Mario tuvo a su cargo la Comisión de Derechos Humanos. ¿Dónde estuvo su presencia más fuerte? En donde recibió, incluso después, ya muerto, los honores más grandes. En la defensa del valor de la moneda, alterado en quien tenía que controlarlo por haber sido penetrado por el poder financiero desde la crisis internacional de los años 30.
el poder financiero dominaba el Banco de Reserva y dominaba simultáneamente la Caja de Depósitos y Consignaciones, que tenía a su cargo la integridad de las cobranzas del Estado. ¿Quiénes integraban la Caja de Depósitos y Consignaciones? Los bancos. Y ocurría que esa caja que recogía los impuestos lo colocaba en los bancos. Primera normalidad. Segundo, esa caja le prestaba el dinero al gobierno cuando el gobierno necesitaba, pero a intereses. Tercero, a los que no pagaban y dejaban entonces a la caja sin haber cumplido con su deber, la caja no perdía un centavo. La no cobranza se la cobraba al gobierno. El gobierno perdía íntegramente sin ninguna explicación de la caja. La caja daba dinero líquido cobrado, sin ninguna gestión con respecto a ese dinero que estaba depositado en los mismos bancos. ¿Y qué hacía cuando le prestaba al gobierno dinero adelantado porque el gobierno requería? Cobraba intereses. ¿Pagaba intereses sobre el dinero que tenía acumulado? No. Esto fue denunciado por nosotros cuando estábamos en el Partido Demócrata Cristiano, en el segundo aniversario, enjuiciando el gobierno de don Manuel Prado. De manera que nadie se había ocupado de esto, sino que fue en verdad el Partido Demócrata Cristiano quien lo comenzó. Ya éramos Partido Popular Cristiano cuando recién se aprobó la nueva ley del Banco de Reserva y de los bancos de crédito en las acciones correspondientes, agricultura, minero, etcétera, etcétera. Mario fue el campeón en la defensa constitutiva del Banco de Reserva como ente autónomo, con una autonomía sustentada en su propia ley, sin presencia mayor del gobierno, que designaba 3 de los directores y proponía para que el Congreso los ratificara a los otros 3. Con lo cual, todos los miembros del Banco de Reserva tenían un mandato que nacía de la confirmación del Parlamento, el Senado, que aquí funcionaba, y no tenía que darle cuenta de nada al Poder Ejecutivo. Y esta fuerza del Banco de Reserva fue la que, junto con los bancos de fomento, ordenó nuestra economía. Esta fue una reforma estructural. El poder financiero perdió su control sobre el poder político. Eso fue lo que más nos acreditó y simultáneamente lo que más precipitó la cólera contra nosotros, de quienes resultaban perjudicados por esa ley del Banco de Reserva. La izquierda felicitó esta transformación de tipo estructural del Estado. Cerrado el boco. El APRA, no. Nadie se dio por enterado. Esta revolución de quitarle al poder financiero el poder político, esta no fue reconocida. Es una cosa que tenemos que reivindicar. Los partidos, el Partido Popular Cristiano, en su paternidad completa. En eso, el homenaje grandioso que recibió Polar, muerto ya, a pedido del quien fue el director gerente del Banco de Reserva cuando se dictó la ley, Richard Webb, que todavía vive. El homenaje grandioso que recibió Polar fue organizado por el Banco de Reserva en uno de sus aniversarios.
reconociendo en Polar la personalidad que había materializado esta transformación estructural en la realidad del Estado peruano. Por eso Polar se hizo famoso. Desde entonces, su lema principal y su campo de lucha estuvo en el campo de la defensa del valor de la moneda, de la independencia autonómica regulada del Banco de Reserva y de la necesidad de que nunca los presupuestos pudieran caer en exceso de gasto por encima de lo previsto o por encima de lo posible, porque normalmente el hombre que con más tenacidad luchó frente a los riesgos de la inflación originada fundamentalmente de la ligereza en el gasto público, sin una correlación real con los valores que son la contraparte correspondiente para su cálculo, Mario fue la primera voz en esta sala, en la sala del Senado. Él fue senador desde la primera elección cuando éramos democracia cristiana, porque los que vinieron de Arequipa ganaron íntegramente todo el conjunto de representaciones que podíamos obtener. Tuvimos la suerte en esa primera elección de la democracia cristiana de que en Arequipa un hombre de una gran popularidad, y por eso no hay que desdeñar nunca a los asociados posibles, don Julio Ernesto Portugal, médico, gran alcalde de Arequipa, encabezó la lista y le dio a nuestra gente de Arequipa ese manto que su propia popularidad le permitió endosar. Por eso siempre nos empeñamos en el partido. Este no es todavía no puede ser un cierrafilas. Esto no puede ser exclusión de los demás. Esto puede ser puerta abierta cuando hay algo que dar u ofrecer. Y mucho cuidado para mantener y fortalecer. Por eso, este es el mérito de Mario. ¿Cuál es el de Ernesto? La otra gran transformación estructural. Aquí, el único que tenía una tesis a base de la presencia permanente del Estado en el control y en la dirección de la economía, una participación que muchas veces hace daño, normalmente además se excede. Creo que Lourdes hizo una relación de todo lo que habían significado las deudas de las empresas públicas en época de la dictadura militar. Bien, el APRA solo tenía una idea para debatir la Constitución. Esa idea era el Congreso Económico Nacional. Estuvo en la Plaza de Hacho el año 31 cuando Haya de la Torre pronunció el discurso inicial en su campaña política frente a Sánchez Cerro. Fue su tesis fundamental el año 45, cuando las fuerzas del APRA se juntaron con los otros sectores políticos para darle civilidad a lo que había sido, en realidad, procesos dictatoriales de tipo militar. Frente a la tesis del APRA, sacamos por primera vez la economía social de mercado. Haya ya estaba convencido de que su Congreso no podía prosperar, que era simplemente una concepción cooperativista que le había gustado muchísimo en sus años de destierro en Europa, estudiando un nuevo sistema económico que no fuera ni el capitalismo ni el propio del marxismo-leninismo. Y se enamoró del sistema cooperativo propio de los países nórdicos de Europa.
pero se olvidó de su propia teoría del espacio-tiempo histórico, o sea, aquella en cuya virtud la geografía que fija el espacio dicta el destino a través de la historia, que es la que señala el acontecimiento de los hechos. ¿Por qué? Porque esos hechos, conforme al materialismo dialéctico, vienen ya condicionados por la voz y la orden que el propio medio da y que impone a lo largo del tiempo. La geografía escribe la historia que va a ocurrir. La historia es el vestimento de la geografía conforme ella ordena. Tesis la más rigurosa del concepto de espacio-tiempo histórico, que a Haya le sirvió para decirle a los marxistas en la Segunda Internacional: no me pidan que las tesis del marxismo-leninismo puedan aplicarse en el Perú, porque el Perú no tiene nada que ver con la realidad geográfica de los países europeos. En consecuencia, el condicionamiento de un destino a base del propio medio físico en que se vive no coincide, y mal podríamos llevar las tesis del marxismo al medio propio del Perú. Él levantó la tesis del espacio-tiempo histórico para defenderse del marxismo-leninismo, pero se olvidó cuando tuvo la tesis del Congreso Económico Nacional. El hombre que manejó los resortes, nacido del respeto que Haya le tenía, porque fue la persona que le propusimos para que ocupara una de las vicepresidencias del Congreso Constituyente, y le tomó no solo cariño, sino fundamentalmente respeto. Pero Haya ya había cambiado. Haya era un estudioso permanente y sabía que ya no tenía posibilidad de imponer, pero él había defendido el año 31 el Congreso Económico Nacional y lo había consagrado el año 45 como el gran proyecto de transformación nacional que tenía en manos el APRA en cuanto fuera gobierno. Pero ya estábamos en el año 80, 79-80. Ya era otra la realidad. Y hacía rato que el sistema cooperativo tenía sus propias características, y en el caso de la concepción tal como el APRA la aplicaba a nuestro propio medio, nos acercábamos más a la comunidad agraria indígena que a una posibilidad de un Estado con una economía abierta dispuesta a un desarrollo y un crecimiento. ¿Cómo hizo Ernesto? Lo único que sé es que el APRA designó Haya designó a Luis Rodríguez Vildósola, que era el hombre que conocía más de economía en el caso del APRA. Y las tesis, el capítulo que tenía Laiza dentro de la Constitución del 79 era el régimen económico. Haya accedió a sacar su Congreso Económico Nacional y a admitir, ¿a cambio de qué? Porque todo tiene un precio en la política. No es solamente idealismo y filosofía. La política tiene además cintura y nunca se sabe cuándo tendrá uno que pactar con el adversario para hacer ciertas concesiones, cerrando el ojo o simplemente solidarizándose con el silencio. Haya, consciente de que no iba a ganar, puso condiciones. ¿Qué nos pidió? El APRA era el 30% fijo del voto nacional. Nunca pasó del 30%. Pero ellos alegaban ser la mayoría. Eran la primera minoría, pero no la mayoría que sustentara más del 50%. Haya había postulado y no había sobrepasado, ganando el 30%. Y en consecuencia, conforme a la Constitución, que se necesitaba 36, la tercera parte como mínimo, no pudo acceder a la presidencia de la República
porque le faltó ese requisito en un proceso electoral. Entonces, ¿qué nos pidió? Que bajáramos la aceptación de la presidencia para quien sobrepasara el 30% de los votos. Nos amarramos fuertes en el 36 y transamos en el 33. Así es la política. Alaiza fue el campeón de esa otra fundamental transformación estructural del Estado, donde no había norte en la política económica. Ernesto sacó adelante, en diálogo directo, personal y reservado, con Luis Rodríguez Vildósola, en esta sala, el principio de la economía social de mercado, que es norma que nos ha dado por primera vez 15 años consecutivos de buena suerte en los resultados económicos del Estado y del gobierno peruano. Esto en cuanto a mis buenos amigos, porque los vi mucho al final de sus respectivas vidas. Mario dio un ejemplo extraño de serenidad que yo nunca me canso de repetir. Consciente de que tenía un cáncer que llevó disimuladamente en su banca, aunque ya se corrían las voces de que algo tenía, decidió viajar con sus nietos sabiendo que tenía la muerte con fecha cierta, y los llevó a Arequipa para que conocieran cómo había sido su infancia. Y los hizo recorrer 3 o 4 semanas antes de su fallecimiento y retornó lleno de vida y de entusiasmo. Él todavía contaba, porque durante mucho tiempo siempre tenía como callado, como soporte, una rama, un palo de árbol, un tronco. Y entonces los nietos le hacían bromas diciendo que ya estaba viejito, lo que no era cierto. Él les contó que no, que él había leído en Rudyard Kipling, en una de sus más famosas novelas, que cuando uno se encontraba frente a un perro bravo que ladraba, lo que correspondía era ponerse de pie, mirarlo a los ojos más intensamente que los ladridos, y entonces no atacaría. Pero papá, le dijo un nieto, ¿y cómo es que te mordió? Bueno, no había leído a Rudyard Kipling. Por eso estas dos figuras representan para nosotros mucho. Hemos tenido un equipo de fundadores, tanto en la democracia cristiana, que ganó elegantemente las elecciones que le correspondió el año 56, las mejores posiciones y la mejor presencia en el Parlamento. Dominaba el Parlamento con su opinión por la calidad de su gente. Pero curiosamente en algo que siempre he insistido al interior del partido, y con esto entro en materia, según lo que me han señalado de tema, que es un balance de lo que veo en las posiciones social cristianas. Los más seguidos, los más votados, los que tuvieron un mayor puntaje después en las elecciones con voto preferencial para marcar esta lista, sí, pero dentro de esta lista fulano y sultano, no son muchas veces, o casi siempre no,
los que nos llevan elocuente y sentidamente en el mundo de los principios. Nuestros pueblos todavía están en los caminos del desarrollo. Les interesa de la política el día a día. Es muy difícil penetrarlos en el campo de los principios. Nuestra gran carta de seriedad nos la dio los inicios por nuestro nombre de demócratas cristianos, nacidos para seguir la doctrina social de la Iglesia, nuestro pueblo creyente. También no por discriminación racional, sino fundamentalmente por esa fe de carbonero que es tan espontánea, tan propia, que se expresa sobre todo, ¿saben en qué? Cuando el cura predica desde el púlpito, no se le ocurre hablar de filosofía. ¿Por qué? Porque ahí en la iglesia está el mendigo, a su lado puede estar el sabio. Normalmente hay un buen número de profesionales. Y hay hombres y mujeres que tienen un cierto grado de cultura o una forma especial de apreciar la vida. ¿Puede recurrir entonces a la razón? No, porque eso no uniforma a los hombres, sino los diferencia. La cultura determina grados distintos de comprensión y derivadamente de sentimiento y sobre todo de adhesión. En cambio, el sacerdote va al sentimiento, que eso sí nos junta a todos. Cuidado con mentir. Bueno, miente el grande y miente el chico. Cuidado con, cualquier cosa. Mejor no sigo. Es el sentimiento lo que nos junta. En la política es igual. Para entrar en un país donde no ha habido partidos doctrinarios, es necesario comenzar por las explicaciones de quien tiene la soberanía, que está en el voto, y el voto es para los más, no para los menos. Ese que va a votar por nosotros tiene que entendernos. Es la primera exigencia. ¿Entendernos en qué? En nuestra doctrina, sí, pero ya ven, rápidamente ligó el nombre, demócrata cristiano. La fe de la gente. No pueden ser ladrones. No pueden ser malos. No conozco a los demás, pero esto me parece que es, dentro de lo que hay, lo mejor. No te van a dar, si es que no les explicas cómo resuelves su problema del día a día. Y eso lo haces en tu programa de gobierno. Claro que es expresión de tu concepto del bien común, porque al final de cuentas el bien común también se cuantifica. Es que hoy estamos, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ideal, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la economía, mejor que antes. La educación ha mejorado, la salud pública hace su función, el estándar ha levantado. El bien común es al final sentirse más de lo que se era, pero más cómodo, más abierto, más plenitud de realización en el mundo del espíritu, pero también en el mundo de la materia. Te van a entender entonces mucho más por la claridad con que les expongas tu programa de gobierno, porque ahí sí van a entender si va a haber trabajo, qué se puede obtener de ese trabajo, cómo se sale de la miseria y de la marginación. Si es simplemente con la dádiva caritativa y burlona de quien quiere politizarte del gobierno,
o si es un sentido real de levantarte en tu dignidad para hacerte copartícipe en la marcha responsable de la patria, que es el gran común. Por eso, nosotros tuvimos mucha suerte. ¿Por qué? Lo primero que hemos sostenido a lo largo de los 40 y tantos años que ya tenemos como PPC y de los 10 que antes tuvimos como Democracia Cristiana, era decirle a nuestro pueblo que esa doctrina que teníamos no la tenía nacida del talento de algún político maravilloso, de algún ideólogo, de esos que, en fin, miran el futuro y lo leen. No. Esta doctrina nace de un pensamiento que viene del Evangelio en los capítulos sociales correspondientes, pero que todo parte del estudio y el análisis de la condición humana. En consecuencia, aquí no hay líderes, menos todavía caudillos. Aquí esta doctrina no la ha elaborado ni Polar, ni Alaiza, ni Bedoya, ni Ramírez del Villar, ni nadie. Viene de atrás y de otros con los cuales coincidimos. No hay el temor al dictador que se haga a base de la mentira. No hay el temor de la sorpresa cuando el poder se entregó. Y por eso toman confianza. Ese principio de que el partido no tenía que ver nada con caudillos y que quien quiera que se sintiese mal, lo mejor que podía hacer era mudarse, ese fue el que nos dio, tanto en una etapa como en la otra, fortaleza. Porque a nosotros mismos que estábamos en la campaña, nos fortalecía el saber que no estábamos actuando por una ambición personal, por una conquista individual, personalista, egoísta del poder, que estábamos obligados a servir antes de ser servidos, que la entrega era para el bien de todos y no para el provecho de alguien. Eso le da a uno una fortaleza muy grande cuando actúa, porque sabe en su conciencia que no puede ser acusado de una mala intención o de una mala fe cuando promete, porque para él no va a ser el beneficio, es para la causa, y menos vas a mentir y engañar para tener cualquier tipo de beneficio. La fortaleza que da saber que uno no es dueño de la idea y que no puede aprovecharla tampoco con la trampa, limpia muy rápidamente nuestras filas. Son más los que emigran porque se frustran, porque no era la casa que ellos pensaban, que quienes habían hablado así como él escuchó y pensó que eran unos tontitos a los cuales se podía sorprender o mudar, no eran tan tontitos ni eran mudables. Y entonces, como ahí no podía cosechar, tenía que buscarse otra tienda, pero esta no era para él. Hay entonces lo que hemos visto a lo largo de lo que ha sido la democracia cristiana, que ahora envolvemos en un tipo global de social cristianismo. Como tendremos el día de mañana que cambiar algo de eso, ojalá por razones que pueda explicar o imaginar. Fue León XIII en 1891 que lanzó la primera encíclica social de gran trascendencia y que señaló los males del capitalismo liberal y la condición de esclavitud en que se encontraban los trabajadores en la realidad
era peor todavía que la esclavitud, la explotación. Pero tampoco el marxismo-leninismo, que era el materialismo crudo, y lanzó los principios fundamentales nacidos de una filosofía. Pero no se le ocurrió formar partido. Los católicos formaron partidos en los distintos países con el nombre de Partido Popular, posteriores al nacimiento del siglo XX. En Italia, el Partido Popular, antes de la Primera Guerra Mundial, tenía una fortaleza. En Alemania también. Y en distintos países, sobre todo de Europa. Aquí, ya las doctrinas de León XIII conmocionaban como en toda América, porque eran un mensaje, no para que la Iglesia realizara la política, sino entregada a la inspiración de los políticos para que orientaran la dirección de su prédica y de su realización. Lo importante está en que más de una vez se tuvo éxitos parciales, pero los partidos populares prosperaron en Europa. Quizás si lo más sonoro como concreción fue la Constitución alemana realizada por von Papen en 1919. Pero ya la semilla estaba sembrada. ¿Dónde prospera? Cuando el Papa reinante, viendo que se aproximaba un aniversario decimal de la encíclica, pide a un cardenal de Bélgica que reúna a sociólogos para estudiar a fondo el mensaje de León XIII en la Rerum Novarum y poderla celebrar con una nueva encíclica a los 40 años, que por eso se llamó 40º año. Es ahí donde los grandes talentos se reúnen, en Bélgica, bajo la dirección de este cardenal, y donde se pone por primera vez toda una legislación de lo que podría ser el mundo laboral, porque el problema fundamental era el problema del trabajo y la explotación del trabajador. Víctor Andrés Belaúnde, cuando discutió aquí en el Perú, contestándole a Mariátegui sus 7 ensayos con su obra La Realidad Nacional, venía de estar con los centros que discutían esto en Bélgica, en lo que era su destierro, porque él estuvo desterrado por Leguía desde el año 19-20 hasta el año 31. La gente muchas veces se ha preguntado, ¿pero de dónde salió Belaúnde con estas ideas? Belaúnde, Víctor Andrés, había dejado de ser creyente. Era a lo más un deísta. Es en la filosofía primero, en San Agustín como orientación, en Santo Tomás como consolidación, que él cambia de pensamiento. Pero su concreción en la política nace de estos círculos que trabajaban en Bélgica preparando el anteproyecto de constitución de la 40º año, por orden del Papa, a pedido de él. Este pensamiento que se desborda en los análisis que se hacen en todos los campos y que se concentra en los principios de la 40º año es la que nos llega aquí a América. Cuando llega eso en 1931, coincidió con que la Iglesia, como instrumento de operación, había creado la Acción Católica y se había dedicado fundamentalmente a la juventud
y a la juventud universitaria, donde nace Alaiza, conectándose con Polar, años 30. Y es en la Acción Católica, en los círculos de estudio, donde se estudia fundamentalmente la doctrina social de la Iglesia. Pero igual ocurría en toda América. En México, que estaba la central de los estudiantes católicos, se acordó un congreso cuyo título sería La Juventud y el Problema Social, y señalaron Lima como la sede de ese congreso, y la fijaron para el año 33. El año 33 fueron notificados de que teníamos una situación internacional que incomodaba. Era el conflicto que teníamos con Colombia. Como consecuencia de esto, se suspendió el Congreso del 33 en Lima y Pax Romana, una organización de la Santa Sede, accedió a convocar en Roma a los estudiantes iberoamericanos a los efectos de que tuviesen un congreso sobre la misma materia. ¿Quiénes fueron del Perú? Ernesto Alaiza, presididos por ¿quién? César Arróspide de la Flor. ¿Quiénes más integraban? Enrique Cipriani, el padre del cardenal actual, Germán Stiglitz, Raúl Ferrero, gran figura, extraordinario orador, Raúl Ferrero Rebagliati. Esa fue la delegación del Perú, una delegación brillante. Pero ¿quiénes fueron? Yo recuerdo, porque tenía en ese momento 13 años, que acompañé a los hermanos de Alaiza, Jorge y Luis, mis amigos, a despedir a Ernesto, el padre de ustedes. Yo no conocía mayormente a los demás, yo tenía 13 años, y aunque estaba en el Centro Católico de Miraflores, era de los pichirruches. ¿A quién conocí bajando del barco? Porque para llegar a Italia no había aviones, tenía que hacerse por barco, tenía que cruzar el Canal de Panamá. Bien, en el barco italiano viajaron con destino a Génova. De repente, cuando estábamos en la aduana entonces, porque no había terminal marítimo mayor, baja la delegación chilena. ¿Por qué? Porque el barco partía de Valparaíso, hacía el recorrido hasta Panamá, cruzaba el canal e iba a Europa. O sea, Callao era una de las escalas normales. Al hacer escala en el Callao, donde se embarcó nuestra delegación, bajaron los chilenos, que no se conocían con los peruanos. ¿Quién presidía la delegación de los estudiantes universitarios chilenos? Eduardo Frei Montalva, después presidente de Chile y padre del otro Eduardo Frei, que ha sido segundo también presidente de Chile. Conocí entonces a Eduardo Frei, pero lo conocí al flaco simplemente mirándolo. O sea, a duras penas me acercaba a los peruanos, de quienes me distanciaba la edad, mucho menos podía acercarme, por muy metiche que fuera, a los extranjeros. Esta es la realidad. Cuando ellos regresan, recién se consolida todo lo que fueron los círculos de estudio sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿A base de qué? De los libros en que algunos padres españoles, principalmente jesuitas, comentaban las dos encíclicas. Y entonces, ¿de qué se ocupaban? ¿Qué era el trabajo? Y tenía una síntesis muy simple como mensaje. Es la única fuerza que tiene el hombre pobre
para realizarse. No tiene sino sus músculos y su cuerpo. En consecuencia, el trabajo envuelve la dignidad de esa persona. Por eso no puede ser tratado como una mercancía. No puede estar en la cotización del salario bajo y de la explotación. El trabajo representa la fuerza real, que es el único capital que tiene el hombre pobre y la mujer pobre. Y ese capital es la matriz de su propia realización como dignidad creada, a imagen y semejanza de su creador. La primera campaña por la dignidad humana, término que recién se hace universal en las Naciones Unidas el año 45 y fundamentalmente en el documento que se redacta en las Naciones Unidas, donde Maritain pone toda su fuerza para los efectos de levantar el concepto de dignidad de la persona humana como ente creado por Dios y en consecuencia copartícipe en su libertad y en la justicia correspondiente a esa dignidad que le es congénita. El principio fundamental que hoy se repite como si fuera de las Naciones Unidas viene de esa época. Y todos en los Estados americanos, con excepción de un padre argentino, el padre Franceschi, que era muy ingenioso en la difusión del mensaje papal, pero nos venía fundamentalmente de los curas españoles que provocaron grandes publicaciones muy simples, del libreto de 90 páginas, 100 páginas, pero así, el dinero, el capital, el trabajo, las fuerzas intermedias, la relación internacional, la propiedad. O sea, un mensaje, una lección constante que penetró a través de la acción católica en los centros de estudiantes. Y es así como entra en México, como en Chile, como en Venezuela, porque el mismo barco, al pasar por La Guaira, se levantó a Caldera, que tenía 16 años, y recién escucho que tenía 17, nos mintió con uno. Esta es la realidad. No somos entonces los autores. Podemos ser los actores, pero no los autores de una concepción doctrinaria política. Somos adherentes a una conceptuación política asombrosamente multiplicada. El segundo personaje que ustedes ven aquí sentados es un hombre que ha hecho un trabajo extraordinario, así como tranquilito, sin ganar fama. Ha presidido el Congreso de Chile, ha sido líder juvenil, ha estado en los momentos más duros y difíciles. Hasta hace poco ha dirigido OTCA, la Organización Demócrata Cristiana de América. Gutenberg Martínez, acuérdense por el nacimiento de la imprenta, Gutenberg, no tiene pierde. Bien, gracias a hombres así, hemos avanzado. Hacía en una revista de la Fundación Adenauer que ayuda la institucionalidad de las fuerzas social cristianas. El recuento de lo que significa en América en este momento la cuantificación de los partidos social cristianos en ejercicio. Somos la fuerza más grande y simultáneamente la más extendida.
el mensaje ha calado en todos o casi todos los países de América. Se nos ha hundido a veces en los lugares en que hemos tenido un doctrinarismo cerrado sin practicismo operacional. Y nos ha pasado en algunos países lo mismo que aquí conocemos que le pasa a la izquierda. Cada uno tiene su pequeña capilla, su docena y media de seguidores y levanta la bandera de un nuevo sector de la izquierda, más a la izquierda que los demás. Como si con palabras y tonos de voz pudiera conquistarse el poder. OTCA desarrolla ahora un trabajo muy intenso, pero quizás si la verdadera levadura que ha dinamizado la actividad de todos los partidos social cristianos en América es la Fundación Konrad Adenauer, que ha dedicado con empeño, tenacidad y constancia, gracias al pensamiento de Konrad Adenauer, primer presidente de Alemania después de la dictadura hitlerista y de la Guerra Mundial Segunda, ha dado algo así como si fuera una especie de expiación de todo el daño que Alemania nazi hizo, la obligación de defender la democracia como sistema por encima de cualquier otro esfuerzo. Y ellos, a diferencia de otras fundaciones que también tienen filiación política, ellos amparan, ayudan, están presentes en los esfuerzos social cristianos, principalmente en América Latina. Ha habido hombres extraordinarios en la fundación y en la entrega de sus trabajos, donde tienen representantes casi en todos los países de América. Y hoy OTCA comanda, está en manos de México, ¿verdad? Están roncadores por lo de PAN. ¿Saben cuándo conocimos de PAN? El año 39. Vino una delegación de 3. El principal de ellos era del mismo nombre que el que ha sido presidente. El último. ¿El padre de él era? El padre del último presidente de México, que estuvo aquí el año 39. Un señor Curi también. K-U-R-I. Y otro dirigente más. Muy locuaces los 3. El año 39 ya tenía yo algunos años. De manera que seguía de cerca. Y cayeron muy bien en Lima. Pero como todos los sombreros alón grandazo, cantando en vez de hablar. Pero muy queridos y además muy eficientes. Ya ven los peruanos que esto no es un cuento. Han escuchado a Venezuela, han escuchado a Chile, han escuchado a México. En toda América